Hola, buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy le toca exponer al equipo 6A, que está integrado por los siguientes alumnos: Milacat Manoalt Mario Alberto, Vázquez Mora Alberto, Hernández Rubio Evelyn Joana, y los temas a abordar son organización secuencial indexada y crear un archivo. Organización secuencial indexado. Bueno, para iniciar necesitamos saber qué es una organización secuencial de indexado. Este es un modo de organización de archivos en el cual el archivo le acompaña un índice que tiene una función de permitir el acceso directo a los registros del disco. Las distintas formas del índice. El índice puede organizar de diversas formas. Las más típicas son secuencial, multinivel y de árbol. A través del índice podemos procesar el archivo de forma secuencial o de forma directa según la clave de indización, y esto independientemente de cómo esté organizado el archivo por sí mismo. Los procesamientos de archivos es la forma de solicitar la información en el disco, y existen dos métodos para ello. El modo secuencial se lee la información de un archivo de registro en el registro, teniendo que leer todos los que hay antes de los que buscamos. Se emplea bien por deseo o bien imposición del tipo de soporte que estamos usando. El acceso secuencial es recomendable cuando se quiere trabajar con muchos registros del archivo. O de modo directo. Esto se puede suceder a un registro sin tener que leer todos los anteriores. Basta con un pequeño número de lecturas. Hay dos maneras. Cálculo. Cada región tiene una clave sobre a la que se le aplica un cálculo y indica el lugar de grabación. Índices. Existe un índice independiente o asociado al archivo en el cual se busca el registro y se indica dónde. Las ventajas de la organización secuencial indexada es que permite el acceso secuencial, permite el acceso directo a los registros. Se pueden actualizar los registros en el mismo archivo sin necesidad de crear un archivo nuevo de copia en el proceso de actualización. De igual forma, provee un mejoramiento en la aplicación del espacio y son rápidos en cuanto los registros son registrados secuencialmente. Los archivos de gran actividad y de poca volatilidad y de tamaño variable son susceptibles a ser organizados secuencialmente. La organización de los archivos permite un acceso a los registros siguientes a un acceso mucho más rápido y facilitan su uso y aplicación. La desventaja es que ocupa más espacio en el disco que los archivos secuenciales debido al uso del área de índices. Tiene tendencia a que aumente el tiempo medio de accesos a los registros cuando se producen muchas altas nuevas con claves que hay que intercalar entre las existentes, ya que aumenta el área de overflow. Solo se puede utilizar soportes direccionables. Además, obliga a una inversión económica mayor por la necesidad de programas y a veces el hardware es más sofisticado. También, los archivos secuenciales tienen una dirección de registro implícita y están vulnerables a fallas en el sistema. El acceso y localización a un registro de manera individual toma aproximadamente el doble de tiempo normal, por ende no es muy práctico. Y aún es más impráctico que es el acceso a los registros de manera aleatoria. La estructura lógica en este tipo de organización de archivos se dispone de una tabla en la que aparecen ordenados secuencialmente los números de la clave del archivo y asociados a cada uno de ellos de la dirección del registro correspondiente. Cada registro en el archivo se identifica por medio de un número o un grupo de caracteres exclusivos, que es como la llave primaria. Los registros se almacenan según una secuencia física dada. Este ordenamiento más usualmente es de disponerlos en el orden indicado por la llave, con lo cual permite un procesamiento secuencial de los registros precisamente en el orden en el que están distribuidos en el archivo, y también es posible el procesamiento aleatorio, en el que se lega
a los registros en un orden cualquiera. Crear un archivo. Archivos. El almacenamiento de datos en variables sin arreglos es temporal. Al terminar un programa, todos estos datos se pierden. Para conservar los datos en grandes cantidades, se usan los archivos. Los computadores almacenan los archivos en dispositivos de almacenamiento. Crear un archivo. La estructura del archivo de datos simplifica el proceso de ingreso de datos durante el procesamiento primario de datos. Sin embargo, esta estructura no es la mejor para el análisis de los datos recolectados, y por eso la primera labor después que los datos se han transferido a SPSS es recodificar variables para facilitar el análisis y hacerlo más eficiente. Esta labor se conoce como la creación de un archivo de análisis. Esta sección presentará un detalle de los pasos necesarios para la creación de un archivo de análisis. Los archivos que resultan al seguir estos pasos pueden ser usados por los modelos de planes de tabulación y son apropiados para ser distribuidos a investigadores. Un archivo no es más que una corriente llamada streams de bits o de bytes, que posee un final generalmente indicado por una marca de fin de archivos. Para poder leer un archivo, se asocia a este un flujo, también llamado secuencia, que es el elemento que permite leer los datos del archivo. En C, un archivo puede ser cualquier cosa, desde un archivo de disco a un terminal o una impresora. Se puede asociar un flujo a un archivo mediante una operación de apertura del archivo. Archivos nuevos. Es la forma de llamar crear archivos. La opción nuevo del menú archivo es la que crea un archivo nuevo. Para que esta acción tenga efecto, es necesario seleccionar el tipo de ventana que se desea crear. Por ejemplo, datos. Vacía el documento del editor de datos y lo deja preparado para introducir nuevos datos o para abrir un archivo de datos existente o también para crear un archivo nuevo. Sintaxis. Abre una ventana del editor de sintaxis y en este tipo de ventanas o archivo es donde se pegan, si así se solicita, con el botón pegar de los cuadros de diálogo las instrucciones en que se basan las acciones que el SPSS lleva a cabo. Resultados. Abre el visor de resultados. Las ventanas o archivos de resultados recogen toda la información que el SPSS genera, por ejemplo, estadísticos, tablas, gráficas, etc. Resultados de borrador. Abre el visor de resultados en formato borrador. Y por último, proceso. Abre el editor de procesos de SPSS, el cual permite crear archivos capaces de personalizar varios aspectos del funcionamiento del programa. Conclusiones. Los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave, presentando dos características: un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. El índice proporciona una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento es similar al archivo de registros usado en un archivo secuencial, pero está integrado de forma que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero desde su registro predecesor. Bueno, en conclusión, tenemos que todo esto nos ayuda a organizar los archivos, ya sea buscándolo buscándolo directo al disco en sus distintas formas, ya sea de secuencial, multinivel o de árbol. Y esto nos va a ayudar a localizarlo por su clave y también de cómo está organizado. Y esto nos ayuda mucho, y también usamos el cálculo y los índices para que nos ayude más a entender todo cómo está organizado el archivo. Y bueno, en conclusión sobre crear un archivo, es que la estructura de un archivo de datos es aquella que nos simplifica el proceso del ingreso de datos, es decir, de su almacenamiento. Gracias a los archivos o a la creación de los archivos podemos guardar infinidades de datos y de documentos.
son de suma importancia y en la actualidad nos es necesario el utilizar los archivos. Y por último aquí tenemos las referencias de donde obtuvimos la información que les presentamos.